Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de Muteado en el Estudio. Agradecerte a vos, a toda la audiencia por prenderte nuevamente a acompañarnos para hablar de un tema que preocupa y mucho y se está repitiendo mucho últimamente en los últimos años en lo que sería la agenda de salud de Salta. Sería lo que es el accidente cerebrovascular. No por solo su gravedad, sino por a quienes está afectando. Recientemente hubo un relevamiento, ¿no? A nivel local que expresa que 1 de cada 5 personas reconoce los síntomas del ACV. Y en los jóvenes todavía el desconocimiento es aún mayor. Para ahondar en este tema estamos con la doctora Gabriela Orsuza, jefa de la unidad de ACV del Hospital San Bernardo. ¿Cómo le va, doctora? Hola Franco, ¿cómo estás? Gracias por la Muy bien. invitación. No, por favor, un lujo. Decía recién, ¿no?, que 1 de cada 5 personas reconoce los síntomas del ACV, pero bien como hablamos hace unos momentos, 1 de cada 9 reconoce que es algo que grave, algo que genera mucha preocupación. ¿Usted me puede explicar por qué esta brecha entre conocimiento y preocupación? Sí, realmente lo vemos en la comunidad, en los pacientes que atendemos diariamente, es que se reconoce que un ACV es algo grave, se, Bien, se- se asocia con alguna situación de gravedad en la salud, pero la mala noticia son esos 4 que no reconocen los síntomas de ACV aunque se presenten, porque eso va a generar que no consulten en el momento oportuno cuando se presentan los síntomas. Y es una gran preocupación que tenemos en el equipo de salud porque nosotros tenemos herramientas para dar tratamiento para el ACV, pero tenemos una ventana muy estrecha que es de 3 a 4 horas y media y en algunos casos extremos hasta 6, pero no todos se pueden beneficiar y cuanto antes tratemos al paciente mucho mejor. Así que si no lo saben reconocer, no van a consultar y por lo tanto no le vamos a poder dar los mejores tratamientos disponibles. bien. Usted dice que mucha gente llega tarde al hospital. Por minimizar los síntomas. ¿Cuáles son los errores que comete comúnmente la gente en los primeros minutos? Bueno, muchas de las consultas, cuando consultamos por qué no consultaron antes, por qué no vinieron al hospital, es que pensé que con una siesta me iba a sentir Sí, mejor, pregunté a algún vecino, a alguien, me dijo que esperemos que tome un vasito de agua, que me pinche la oreja o la punta del dedo a ver si sangraba y con eso me iba a sentir mejor. Y sabemos que esos son todos mitos. No vamos a mejorar ni una ACV, ni un ataque, ninguna situación de salud pinchando nada, ni sí, tomando agua, ni esperando. Y por eso está bueno reconocer los síntomas, ¿sí? Que tienen que ver con una presentación brusca. El ACV, que es un accidente, un ataque cerebrovascular, no da aviso. Entonces se presenta de forma brusca, en donde el paciente empieza a sentir cualquiera de los síntomas combinados entre sí. El más común de ellos es parálisis en la mitad del cuerpo. bien, No se siente la capacidad de mover el brazo, la pierna o la mitad de la cara, problemas para hablar o para comprender el lenguaje, lo que le están diciendo, problemas en la coordinación de los movimientos, problemas en la vista. El paciente puede dejar de ver con uno o con ambos ojos y puede tener incluso problemas en el equilibrio para caminar. Se pueden combinar estos síntomas o ser aislados. Con uno solo de estos síntomas ya nos tendría que hacer sospechar que puede ser un ACV. Y existe una mnemotecnia que trabajamos con la comunidad para que puedan recordar estos síntomas que son los más comunes, es el te abrazo. bien. Empieza con el T, que es el tiempo, ¿sí? Tengo que saber a qué hora fue porque cuando vayamos al hospital nos van a preguntar. No es lo mismo que fue la noche anterior que hace unos pocos Sí, minutos. Así que tomar el tiempo. La E de equilibrio, abrazo, habla, brazo y sonrisa. bien. Le pedimos al paciente que hable, que nos diga una frase, que levante los brazos y uno puede caerse y le pedimos que haga una sonrisa. Si la sonrisa está torcida, quiere decir que puede estar teniendo una ACV. Perfecto. Eh, Tradicionalmente, ¿no?, se asociaba al ACV con la gente mayor. A mí me pasaba en mi juventud de decir el ACV realmente no me genera preocupación a mí como persona, sino por mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Y hoy cada vez ataca a gente cada vez más joven. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Es multifactorial. Hay una población joven, muy joven, que está teniendo ACV por el consumo de drogas, Bien, marihuana, cocaína, paco. Estamos teniendo pacientes muy, muy jovencitos, 16 años, que tienen estas circunstancias lamentables, con secuelas discapacitantes de por vida. Y hay otro grupo de población que está más cerca de los 30, 40 años, que también está teniendo ACV, pero ya por factores de riesgo vascular que llamamos. Son pacientes que han estado sedentarios durante toda su adolescencia, juventud, sí, mucha pantalla,
no salían a andar en bici como quizás lo hacíamos antes, todas las tardes. Entonces, la falta de actividad física, el sedentarismo, la mala alimentación, pocas frutas, pocas verduras, muchos multiprocesados, mucho paquete. La falta de actividad física y la alimentación no saludable hace que tengan sobrepeso, ¿sí? La obesidad, lo que llamamos síndrome metabólico, en donde hay prediabetes o ya incluso diabetes diagnosticada, y se asocia eso en consecuencia a hipertensión arterial. Y ahí hablamos de los grandes factores de riesgo que llevan después con el transcurso de los años a una ACV. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo. Hay algunas enfermedades cardíacas que también pueden estar generadas por estas drogas o también por las enfermedades cardiovasculares. Y la enfermedad de Chagas, que también es una entidad que está bueno conocer. Estamos en una provincia donde todavía existe enfermedad de Chagas, que es una infección que puede agrandar el corazón a largo plazo y generar coágulos que van a desprenderse y generar una ACV posterior. Bien. Es multifactorial la causa por la que hoy estamos teniendo edades más jóvenes, bueno, nos cuidamos y también estamos teniendo más casos, ¿sí? La cantidad de ACV se está exponencialmente aumentando y no es particularmente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en Latinoamérica está documentado que hay un incremento. Bien. Factores como la genética y la ansiedad, ¿en qué punto influyen? La genética muy, muy poquito. Hay escasas enfermedades genéticas que están asociadas con el ACV. ¿Sí? Hay enfermedades rarísimas en donde se hereda en forma llamada dominante. ¿Sí? La mayoría de los hijos de esa persona que tenga van a tener esta enfermedad, que es muy rara el CADASIL y otras genéticas, pero es menos del 0,01%. Bien. Lo que yo siempre hago hincapié es que lo que heredamos son los hábitos. Si nuestros padres fumaban, si tomaban alcohol, si no se alimentaban bien o eran sedentarios, es más probable que nosotros lo seamos. Pero lo bueno es que al no ser genético lo podemos modificar, ¿no? Con hábitos. Y la otra pregunta que me hacías tenía que ver... La ansiedad. La ansiedad, súper importante. Hay 8 factores que son los que ya hablamos, que la Asociación Americana recomienda como para evitar una ACV, que son los más conocidos, pero se sumó uno hace muy pocos años, que es el sueño, la calidad del sueño. Si no dormimos bien podemos tener una ACV. Se ha visto que los pacientes que duermen menos de 5 horas o los que duermen mucho más por depresión pueden estar bajo este riesgo. Y ahí se empezó a investigar más las situaciones emocionales. Se sabe que la depresión, la ansiedad, la falta de motivación, no tener un objetivo de vida, se ha asociado a tener más enfermedades cerebro y cardiovasculares. Hay estudios inclusive de hasta un 30% de riesgo de tener una ACV en los pacientes que se sienten solos. No que están solos, porque por ahí pueden sentirse muy bien cuando no están con vínculos sociales frecuentes, pero cuando uno se siente solo, aunque tenga mucha gente a la vuelta, esa circunstancia se ha asociado con ACV. Bien, me decía usted que el 80% de los casos de ACV podrían llegar a ser prevenibles. ¿Qué acciones concretas tiene que tomar hoy la gente justamente para formar parte de ese 80%? Para evitar ese 80% hay un montón que se puede hacer. Dejar de fumar es lo primero si alguien está fumando. La actividad física no es mucho lo que se sabe que podría protegernos. Si pensamos que 150 minutos por semana de actividad física aeróbica, salir a caminar, por ejemplo, ya nos protege, no es tanto. Aunque 5 veces a la semana, media horita caminemos, ya dejamos de ser sedentarios por lo menos. La mitad del plato tienen que ser verduras. Cuando comemos, tanto el almuerzo, la cena, todas las comidas del día tendrían que estar en un 50% llenas de verduras y frutas en los snacks que llamamos, ¿no? En el desayuno o en la merienda, para poder llegar idealmente hasta las 7 porciones de frutas y verduras diarias. ¿Sí? Porciones es lo que entra en la mano. Incrementar el consumo de pescado, que nos ofrece unas grasas más saludables, y evitar los multiprocesados. ¿Sí? Y algo que es muy importante, además de los hábitos, son los chequeos periódicos de salud. Si no nos tomamos la presión, no vamos a saber si somos hipertensos hasta que sea muy tarde. Lo mismo que análisis de sangre, que nos van a determinar si tenemos diabetes y colesterol alto. Bien. Así que una vez por año hacer un chequeo con un médico de cabecera, que nos controle la presión, que hagamos un análisis de sangre y un control cardíaco, un electrocardiograma, nos va a proteger, nos va a poner dentro de ese 80%. Bien. Muchas gracias, doctora. Creo que el tema quedó ustedes. más que aclarado. Y la gente, ¿no?, que por ahí tiene dudas, ¿cómo puede consultar? ¿A dónde se acerca justamente para consultar?
Bueno, qué buena tu consulta, porque decíamos que para hacer el tratamiento de estos pacientes, cuando se presentan bruscamente, hay que hacer un tratamiento rápido, ¿sí? Bien. De 3 horas hasta 6 horas, como decíamos en algunas excepciones. Entonces no tengo que sacar un turno o meter en Google a ver qué hago. Si Sí. presenta alguno de estos síntomas, rápidamente llamar al 911, porque en Salta existe una red de ACV donde el sistema público también existe en la parte privada. Van a dar respuesta a llevarlos a los hospitales que cuenten con tomógrafo, con neurólogos especializados, con el tratamiento adecuado y un protocolo donde todo se pueda hacer rápidamente. Así que alertar, llamar y si uno quiere prevenir, consultar. Perfecto. Un gusto, ¿no? La verdad, Muchísimas un lujo. gracias. Esta fue otra edición de Muteado en el Estudio. Agradecerle a la doctora, a toda la audiencia por estar al pendiente y nos vemos en la próxima.